El día de hoy, 16 de abril de 2025, la publicación se la dedico al señor Ángel Verdugo, que de seguro ni en el mundo me hace, pero el otro día en su programa, en su canal, en su emisión en directo, me mencionó. Y parece que el nombre de mi canal le agradó. Bien, y de ahí pasó a hacer una breve disertación al respecto del Leviatán de Thomas Hobbes. Y es precisamente partiendo de ahí que quiero, primero que nada, agradecer al señor Ángel Verdugo y después aclarar que no es al Leviatán de Hobbes a que se refiere el título de este canal. Como bien lo refirió y muy a su sabia manera y a su leal saber y entender Ángel Verdugo, el Leviatán precisamente en la idea de Thomas Hobbes se refiere a la conformidad de todos los poderes individuales de los ciudadanos, entonces, digamos, integrados en una sola fuerza. Cada ciudadano renuncia a su fuerza personal para dársela a un ente intangible conocido como el Estado o para otras señas el Leviatán. Entonces, como bien explicaba y exponía y discurría don Ángel Verdugo, precisamente la función del Leviatán es preservar del individuo su vida, su libertad y su propiedad. Es decir, como ya se ha dicho en este espacio tantas otras veces, la función del Estado, la función primigenia del Estado, del gobierno, es la procuración de seguridad y justicia. Eso es todo, de eso se trata. Reitero, defensa de la vida, defensa de la propiedad y defensa de la libertad. Y por eso nosotros, cada uno como individuo, renunciamos a nuestra fuerza individual. ¿Para qué? Para que el Estado nos garantice que esa fuerza se va a usar para defendernos de un ente más fuerte que nosotros mismos. Muy bien, esa es la idea. Entonces, quiero dejar de manifiesto que no es contra ese Leviatán que yo me manifiesto. No es ese Leviatán el que yo quisiera haber abatido, no. No, no, no. Más bien yo lucho contra el Leviatán que ya mutó, que ya no tiene absolutamente nada que ver con el Leviatán primigenio de Thomas Hobbes. Ese Leviatán que quiso hacerse cargo, yo no sé en qué momento de la historia comenzó, de otras atribuciones que no eran las suyas, como como salud, como educación, ese tipo de cosas que al Estado no competen. Porque estamos hablando de que a la sazón, en el momento de la conformación del Estado moderno, efectivamente el Leviatán no se hacía cargo ni de salud, ni de educación, ni de obras públicas, a lo mejor algún cabildeo por ahí con el ayuntamiento para las obras públicas, aunque eso está a discusión. Pero vamos, rubro, salud y educación, no, 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 a ver, era asunto tuyo si tú querías inscribir a tu vástago en una escuela de artes y oficios, que era lo que había en ese entonces, a lo mejor 2, 3 universidades en el mundo, tal vez la de Salamanca, tal vez Harvard, no sé. Pero en un pueblito provinciano como los que pululaban a mansalva en ese tiempo, pues no, no había acceso a universidades y ya era cosa del padre si quería dar a sus hijos educación, en ese sentido, educación en el sentido de un oficio. Y en cuanto a la salud, bueno, no sé si te has preguntado tú por qué solían tener tantos hijos. Pues la razón es muy sencilla, porque de 18 se te morían 15. Y entonces ya por lo menos tenías la esperanza de que te quedaran los 3 necesarios, los 3 indispensables, para que fungieran con las labores indispensables y de prestigio para cada familia. ¿Cuáles eran esas? Debías tener un hijo cura, un hijo abogado y un hijo médico. Y ya por ahí, si se puede, también la tita, que siempre debe ser mujer. La tita, la mujercita, que siempre es la última, que es la que se va a quedar a vestir santos para cuidar a los viejos cuando sean idem. Ergo, el Estado no se metía en lo que no le competía. Y de repente surgió el asunto de los liderazgos por elecciones y el sufragio universal, y entonces ahora sí nos tenemos que hacer cargo de los desposeídos y marginados. ¿Para qué? Pues para ganar votos, porque ahora el gobierno se gana en las urnas, ya no es hereditario. Y de tal suerte que se les dio el voto inclusive a los más analfabestias,
tal como sucede en algún lugar de un gran país, que quién sabe de qué país estoy hablando, pero sí, yo siempre he sostenido eso, siempre he dicho que el sufragio universal no debería existir, ¿no? El voto no debería ser un derecho, debería ser una prerrogativa a ganarse y sobre todo con vigencia y capacidad de renovación o revocación. Es decir, algunos requisitos tan sencillos como ¿terminaste la prepa? O sea, lo básico, la prepa, educación media superior. Esa tendría que ser un requisito. Otro, tienes que acreditar un examen psicométrico. Otro, un examen de política e historia. Y por supuesto, renovarse cada tanto tiempo. Por ejemplo, si se contempla que no pagas ISR, el famoso impuesto sobre la renta, no deberías tener derecho al voto. Esa mamada del IVA, ¿qué? Eso no cuenta, no. Incluso digo yo que quien paga ISR no tendría por qué pagar IVA, pero ya cuestión tributaria es tema para otro video. Entonces, vamos a suponer que pues estamos organizando la peda, pero pues entre todos, pero yo no cooperé para la peda, ¿por qué se me tiene que tomar parecer sobre qué se va a comprar y qué no? Demonios, algo tan sencillo como eso. Bien, entonces volviendo a las funciones primigenias del Leviatán, seguridad y justicia, hace tiempo en su columna de Milenio, el infeliz bicho rastrero Arturo Saldívar tuvo la osadía de que el Estado no puede detenerse ahí, de que el Estado debe trascender esos deberes para hacerse cargo del individuo en su totalidad, en toda dimensión. No me vengan con eso. Aquí en México el Estado no se hace cargo ni de seguridad ni de justicia, carajo. O sea, ¿cuántos muertos, cuántos desaparecidos tenemos día con día? En el sexenio de Andrés Manuel, los muertos alcanzaron la cifra de 200,000 y los desaparecidos de 50,000. Nada más en su sexenio. ¿Por qué se quiere poner la 4T a estar repartiendo becas, repartiendo dinero? No sé si sepan que ya Hacienda anunció que las devoluciones tributarias, las que hace cada año cuando reconoce que se pasó o te puso gravámenes de más, siempre en el mes de abril te regresa, pues no, esta vez va a tardar 2 meses más el SAT en devolver ese dinero a los contribuyentes. ¿Y por qué va a tardar? Porque ya no tienen dinero, todo lo están repartiendo. Y con la función originaria no cumplen, repito, seguridad y justicia. Infeliz de Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, como tantos otros ministros infelices por ahí. Bueno, concretamente estoy hablando de ministras, como Lenia Batres, la ministra burra, que no sabe cuántos artículos hay en la Constitución, carajo, y es ministra de la Suprema Corte. Podemos hablar también de Yasmín Esquivel, ¿la ubican? La ministra plagiaria, así es, plagió su tesis de licenciatura. En ese mismo momento tuvo que haber sido inhabilitada como jueza de la Suprema Corte y revocada su licencia. Pero esas cosas se permiten en México, siempre se han permitido. O sea, podemos tener a una ministra que no conoce la Constitución, por un lado, y por otro lado a una ministra que plagió su tesis en la universidad. Carajo, demonios. Sí, este es el país que tenemos. No recuerdo si era de la Biblia, Oseas 4:6 o 6:4, me parece que es 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, el libro de Oseas, del profeta Oseas, del antiguo Israel. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hablando del antiguo Israel, fíjese que en México existe, llega a tal grado nuestra ignorancia que tenemos lo que no hay en ningún otro país. Tenemos incluso judíos iletrados. O sea, el grupo social que no es inculto en ninguna parte del mundo, no, sí nos ofrece ese privilegio exclusivo de darnos ciudadanos ignorantes, sí. Incluso entre el pueblo judío
hay ignorantes en México. Claro, no estoy hablando de las lumbreras destacadas que todos conocemos, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos judíos muy destacados en las ciencias, en las artes, así es. Angelina Muñiz, por ejemplo, la señora Margot Glantz, doña Susanita Alexander, que me cae simpatiquísima. Pero no estoy hablando de celebridades, estoy hablando del judío de a pie. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Platicar allá con los judíos gringos, es un deleite, es una delicia. Qué gente tan sofisticada. Te conocen de todo, o sea, quieres tener una charla de alto nivel con ellos, puedes tenerla. Aquí en México te arriesgas. Por ejemplo, si cupiera hacer una lista de los judíos más destacados, vamos a decir, más descollantes de México, o sea, aquellos que han constituido, que son un orgullo para este país, un galardón, yo creo que en la cúspide tendría que figurar don Enrique Krause, creo yo. Porque digo, judíos vivos, o sea, no me vengan a hablar, por ejemplo, de Marcos Muschinsky o de don Benito Alarraqui, porque no estamos conformando un cementerio, no. Hablo de judíos vivos. Entonces, la lista de nuestro orgullo la encabezaría Enrique Krause y, por supuesto, la lista de nuestra vergüenza nacional entre los judíos, pues, por supuesto, Claudia Sheinbaum. A lo mejor un segundo lugar de vergüenza para Sabina Berman, otra arrastrada del régimen, otra lamezuelas que se pone de tapete a Morena y a la 4T, como toda la vida, con tal de conservar su huesito. A mí me gustaría preguntarle a don Ricardo Salinas Pliego qué tenía en la cabeza cuando la contrató para TV Azteca. De verdad, no me cabe que don Ricardo haya hecho eso. Pero sí, entonces pues estoy diciendo que en México hay judíos muy valiosos y hay otros que constituyen una verdadera vergüenza para la nación. Esencialmente todos los de Morena. Y una característica de Morena es que está constituida por nacos. E incluso los judíos, si militan en Morena, no escapan a esa condición. Porque ya se vio, ya lo declaró el propio mandante Pelafustán en sus últimos días de mandato, de gobierno o de desgobierno, vamos a decirlo. ¿Cómo lo dijo? Hay un presidente naco, chinto y chairo. Pues sí, naco y chairo, pues es redundancia. Bueno, y a propósito de todo, en Estados Unidos, ¿qué? En Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Habrá judíos nacos? No que yo conociera personalmente, pero sí ubico a uno de fama mundial y se llama Adam Sandler, porque hace falta ser naquísimo, pero naquísimo, para llegar a un evento de gala en bermudas y sandalias. Pero pues así es él. En fin, hoy vamos a, entonces reitero mi agradecimiento al señor Ángel Verdugo por la mención a este canal. Y reitero, las funciones del Estado deben ser seguridad y justicia para preservar vida, propiedad y libertad. Eso es todo. Meterse con otros temas ya constituye un sainete y una monserga de lo más descarados. Aquí nada más le ven la cara de pendejo al votante, quizá porque así la tiene, pero estoy empezando a caer en la convicción de que también, quizá porque sí lo es. Vamos ahora al anuncio, al aviso parroquial. Se pasa a saludarnos Happy Brau. Dice, saludos Galán. Galán, un abrazo hasta Alemania. Ahora que mencionamos Alemania, no sé yo que tengamos comunidad alemana en México. A lo mejor sí. Cabría ponerme a investigar. Sé, por ejemplo, ya que hablábamos de las vergüenzas nacionales, ya mencionamos a los judíos. También tenemos vergüenzas nacionales entre los polacos, cuya lista la encabeza doña Momia. Se me fue. Doña Momia Poniatowska, así es. Y no me vengan con que soy un irrespetuoso, que le estoy faltando a sus canas. No, a mí
No hay chairo alguno que me merezca ningún respeto. Y ella es chaira. Y también ha sido de las pocas aplaudidoras de Andrés Manuel durante toda su vida, o por lo menos durante los últimos 20 años. Bien, vergüenza de la comunidad francesa de México, pues la encabezaría Marcelo Ebrard. Sí, y yo creo que nos podemos seguir de corrido. Vamos a ver qué nos ofrece la comunidad alemana en México. No sé nada de ella. Entonces, nos saluda nuestro amigo también alemán, Happy Brau, y dice, pues, una pena que hayan quitado las corridas de toros y habrá que ver qué se hace con los accesorios. Demonios. Un momento, por favor. Ya. Bueno, sí, lo de las corridas de toros, déjame decirte, Happy, que todo se reduce a algo muy simple. Dado que los progres son esencialmente desdichados e infelices, pues al resto nos quieren joder la existencia, nos la quieren fastidiar. Y ya que mentaste a Mambrú, prosigue Happy, a Mambrú se fue a la guerra, pues donde Mambrú peleó fue en la batalla de, voy a intentar pronunciarlo, la batalla de Höchstädt, cerca de donde vivo. Muy bien, Happy, excelente dato. Abrazos para ti también. Complementa diciendo, hace como un año no toco el alcohol, ya que conduzco mucho y tengo muchos familiares alcohólicos y de paso sufro de bajones anímicos. Padeces de algún neurotransmisor, es orgánico lo tuyo, Happy, alguna neurona que no haga sinopsis o es más, digamos, de la psique. O sea, lo tuyo, tu bajón anímico o los bajones anímicos que se te dan, yo te pregunto, ¿es por tu hardware o por tu software? Bien, será interesante leer tu respuesta. Dice, así que el alcohol mejor ni lo toco. Gracias por las menciones. Y también a propósito de mi visita a la comparecencia que hizo Luis Donaldo Colosio con sus fans aquí en Morelia, me pone Happy Brau, interesante otro Colosio. También recientemente quiero agradecer a Happy Brau por haber publicado un video sobre sus amigos de YouTube, entre los que muy honrosamente para mí estoy incluido. Mil gracias, Galán, y te mando otro abrazo todavía más fuerte. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyándonos en todo lo que esté en nuestra mano. Y siempre un placer ver tus videos. Sobre todo los que tienen reflexión, yo creo que esos son los que más me gustan, ¿ok? Procuro no perdérmelos y normalmente acabo poniéndome al día. Bien, nos saluda también Caléxico, nos desea éxito, también mucho éxito para usted y su canal, Mariscal. Sigamos en contacto. Tenemos también a Master CR de Pintura de Costa Rica. Estamos de manteles largos cada vez que Master nos comenta. Nos comenta un dato precisamente a respecto de Luis Donaldo Colosio, pero senior, no el junior, senior. Dice, Luis Donaldo Colosio Murrieta, voy a leer la ficha técnica que nos comparte Master, nacido en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, fallecido en Tijuana, Baja California, 23 de marzo de 1994, fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI en las elecciones federales de 1994. Gracias por compartirnos, mi máster. Yo quiero mencionar precisamente al respecto de 1994 el discurso que lo llevó a la muerte. Así es, frente al Monumento a la Revolución, pronunció un discurso que pues, se erigió en la garantía de su propia muerte. Incomodó mucho a sectores muy poderosos del PRI, que bueno, al final acabó siendo ultimado, de tal suerte así, pero muchos especuló de quién podría haber sido el autor intelectual de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y muchos dijeron que Salinas, la mayoría dijo que Salinas. Se preguntaba la gente en la calle, ¿quién mató a Colosio? Y el otro contestaba, oh, pues, está pelón decirlo. No, yo la verdad estudié muy bien ese caso desde mis 12 años y yo llegué a la conclusión de que quien lo mandó matar, quien dio la orden fue Pepe Córdoba.
A ver, Carlos Salinas ya iba de salida, no tenía ningún motivo para manchar su legado, tal como así quedó. La verdad se desempeñó en un sexenio muy bueno al que yo le pondría un 90 de calificación, pero pues todo se vino en declive en el último año, muy lastimeramente. Pero no, el autor intelectual de la muerte de Luis Donaldo Colosio, me dicen lo que quieran, se llama, si es que todavía sigue vivo, el francés Pepe Córdoba. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.